Y eso creo que también es una estrategia de Satanás porque intenta aislarnos en medio de nuestras luchas, intenta eh, separarnos del resto del mundo y que estemos solos. Y podemos llegar a pensar, no, es que nadie me entiende. Muchas veces tendemos a pensar que la tentación es pecado, ¿verdad? Eh, y, y es importante, y creo que es una conversión que hay que tener con cuidado, pero si hablamos sobre esto, Jesús fue tentado en todo, pero Jesús no cometió pecado. Eso quiere decir que la tentación no es pecado. Ahora, el darle rienda suelta a la tentación y seguir en ella, eso sí ya es pecado porque ya es una acción mía de querer perpetuar la tentación o la mala atracción que yo tengo e incluso finalmente se podría llegar a actuar. Pero también creo que bajo este concepto de cuál es la meta, em, si Dios, como bien decías, hace un milagro, y nuevamente eso aplica para cualquier pecado, y ya no se siente la atracción para ese pecado, pues excelente, gloria a Dios. Pero a menos de que Dios haga eso, creo yo, la meta es justamente manejar las atracciones que tenemos que no son correctas y buscar la santidad, entendiendo que probablemente vamos a seguir con esas atracciones y hay que trabajarlas y hay que seguir preparándonos y seguir creciendo en cómo lidiar con ellas. Esa aclaración es buenísima, Diego. El asunto de la tentación, los deseos, qué cosa es pecado, cuándo pasa de deseo a ser un pecado. Mire, yo hablaba sobre esto con un grupo y inclusive hemos escrito sobre esto en el libro de preguntas que hicimos en inglés. Y cuando abordamos el tema de que si un cristiano puede ser homosexual, y hablamos del cristiano homosexual, en inglés se acostumbra a decir en ciertos círculos, esas personas se identifican como gay Christians, o sea, cristianos homosexuales. Y yo explico que tus deseos no te definen. Ujú. Tus deseos no te definen. Si tus deseos te definieran, yo fuera un asesino a veces. ¿Por qué? Cuando alguien se me atraviesa en el tráfico y me provoca casi tener un accidente, en ese momento los deseos que tengo es de cogerlo por el cuello y estrangular a la persona, entrarle a golpe. O sea, pero yo no actúo en esos deseos y esos deseos no me definen. Entonces, inclusive, esos deseos pueden cambiar con la ayuda de Dios. Entonces, alguien siempre pregunta y dice, bueno, pero es que no dijo Jesús que ya el deseo es pecado, porque si tú deseas a la mujer de tu prójimo, ya has pecado con ella, aunque no te acuestes con ella. Y es una pregunta válida. Pero yo te digo que el deseo, lo que Jesús está diciendo en ese pasaje, si lo miramos, si lo desempacamos con cuidado, Jesús está diciéndole a los fariseos que el problema de ellos es un problema de corazón. El problema es el corazón de la persona. O sea, todos tenemos deseos pecaminosos. Estamos claros en eso. Pero ¿cuál es la actitud de tu corazón? O sea, eso es lo que Dios está buscando. Yo como hombre, casado, felizmente casado, nunca le he sido infiel a mi esposa, jamás. Ahora, de que yo he encontrado a otras mujeres atractivas, claro que sí. Ahora, ¿qué hago yo con esa tentación? ¿Qué hago yo con esos pensamientos? Es lo que tú estabas diciendo. Si me quedo ahí y empiezo a desarrollar toda una fantasía, estoy pecando delante de Dios. La actitud de mi corazón tiene que ser, wow, qué mujer más atractiva. Mejor viro la cara para no pecar. Déjame coger por otro camino para no pecar. O sea, huir de la tentación, huir del pecado. El deseo es algo que uno no provoca. El deseo viene solo. Inconsciente e involuntariamente viene el deseo. Es lo que hacemos con él lo que constituye esa línea fina Ujú. entre tener el deseo y pecar con ese deseo. El deseo lo que te provoca es la tentación. ¿Qué hacemos con ella? Entonces, tus deseos no te definen. De la misma manera que yo no creo que hay gay Christians, como no creo que hay cristianos adúlteros y cristianos fornicarios. Nuestros pecados no nos definen. Sí. Somos cristianos lavados por la sangre de Cristo y esos pecados quedan atrás, quedan sepultados en lo profundo de la mar. Y no debemos continuar viviendo esa vida de pecado.
Y algo súper importante es que el hecho de que Jesús entiende nuestras luchas, porque Él se vio tentado en todo, y eso es lo que dice Hebreos, creo que nos da una fortaleza enorme, porque normalmente tendemos a pensar que no, es que ¿verdad? Dios es Superman y la tentación vive era como las balas y le rebotaban y demás. Entonces él no, y nadie entiende cómo, cuán fuerte es la lucha, cuán fuerte es la tentación, ¿verdad? Y eso creo que también es una estrategia de Satanás porque intenta aislarnos en medio de nuestras luchas, intenta eh, separarnos del resto del mundo y que estemos solos. Y podemos llegar a pensar, no, es que nadie me entiende. Cuando pensemos en esto, si Jesús fue tentado en todo y no pecó, significa que Él soportó todo el peso, todas las fuerzas de la tentación y aún así no pecó. Y eso no es algo que ninguno de nosotros podamos decir, porque en algún momento hemos cedido ante la tentación, es decir, no llegamos a experimentar la total fuerza de la tentación porque en algún momento antes cedimos, pero Jesús no. Jesús más bien soportó todo el peso de la tentación porque fue tentado en todo y nunca pecó. Y por esa razón es que dice Hebreos que Él nos puede entender y no estamos solos en nuestra lucha y podemos entonces recurrir a Él y ante toda tentación justamente también dice que da la salida.